Las funciones de la central ya las encontramos en todos lados, en nuestro manual de la OMS, del MINSA y un referencial de Chile donde nos dice, en términos de conclusión general, que debemos garantizar las condiciones idóneas del material. Idóneas, quiere decir cero contaminación, todo el proceso correcto y que se garantice para la seguridad del paciente, ¿no? Esto lo dejo para que lo revisen luego. Cuando hablamos del reprocesamiento de un dispositivo médico, el reproceso, como hemos visto, que es el esterilizar nuevamente algo que ya ha sido usado, tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Estoy dando un dato. ¿Cuántas son? Sí. Entonces hablamos de la limpieza, la preparación, la esterilización, el traslado y el almacenamiento, ¿no? Entonces, son las etapas claramente definidas de mi proceso de esterilización que se tienen que dar, y se tienen que dar en todo material que se va a esterilizar, ¿no? Primer punto. No, por eso decimos que el reprocesamiento de dispositivos médicos es el proceso mediante el cual se restablecen las características originales del dispositivo. Punto número 1, restablezco las características originales. ¿Podemos asegurar eso en un descartable? Dejándolo en condiciones de ser utilizados nuevamente de conformidad con el uso previsto para el que fue fabricado inicialmente. Y este reproceso incluye etapas para su ejecución y se desarrollan bajo un estricto sistema de control de calidad que garantiza la seguridad y eficacia del dispositivo. Acá están los pasos, y es más, solamente hablamos de la desinfección también como un complemento que es responsabilidad de la central de esterilización. Pero al hablar de con dispositivos complejos, entonces tenemos que asegurarnos que sean materiales que están diseñados para ser reprocesados. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer de los métodos de baja temperatura? Decimos que los métodos de baja temperatura, todo lo que aparentemente no va a entrar en calor, entra a baja temperatura. No todo, muchos de ellos son descartables, muchos de ellos son descartables. Un dispositivo médico es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, implante, reactivo in vitro o calibrador, software, material o producto similar o relacionado que no logre el efecto principal perseguido en o sobre el organismo por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Si no hace acción mediante estos medios, entonces hablamos de un dispositivo médico. Está concebido para ser empleado en seres humanos. ¿Cómo reconocemos que un dispositivo es descartable? Tenemos que mirar desde el primer empaque. Este es el símbolo de no a un segundo uso. Así como dicen no estacionar, así ahora no a un segundo uso. No a un segundo uso. Cuando ya lo tenemos así es difícil de poder definir. Por eso cuando me dicen esto es reprocesable, un ratito, tráeme tu empaque original. El problema es cuando nos dicen, pero no te puedo traer el empaque original porque siempre me lo has esterilizado. Ahora, ¿por qué no me lo quieres esterilizar? Si siempre me lo has esterilizado. Entonces ya tengo que hacer uso de la tecnología, buscar una foto similar, tratar de ver al proveedor para que me dé la información necesaria. Sobre todo cuando nos bajan estos aparatosos instrumentos como de repente los LigaSure, los Covidien, ¿no? Nosotros tenemos una serie que los transductores, los de radiofrecuencia, ¿no? O sea, y como les decía ayer cuando hablábamos de lo que es la tecnología de baja temperatura, estos van incrementándose, ¿no? Pero no es que haya baja temperatura significa que es necesariamente reprocesable. Quien determina eso es el fabricante. Por eso en su empaque va a decir, acá dice, use solamente en un solo uso, no reuse, ¿no? Los motivos los vamos a ver ahora. Entonces un dispositivo médico de un solo uso, aquí también está, es un producto destinado a ser utilizado una sola vez en un solo procedimiento. No ha sido validado por el fabricante para su reprocesamiento, por lo que no incluye instrucciones de reproceso. No te dice cómo lavar, no te dice cómo desensamblar, no te dice cómo volverlo a armar, no te dice ni a qué método esterilizarlo. Y ahora vamos a ver que hasta hay objeciones entre un método y otro. Ahora lo miramos. Bien. Aquí en la realidad que tenemos nosotros tuvimos una experiencia en salud que se las quiero contar también, de repente algunos de ustedes lo observaron en algún momento. En el año, ¿dónde está? Por aquí está, 2009, en el año 2009 apareció a primera plana en la portada del Comercio, operan con desechos quirúrgicos, material descartable que debe usarse una sola vez es reusado, restos de sangre quedan en él pese a que es esterilizado. Esto salió a primera plana. El Hospital Rebagliati, el hospital emblemático de la Seguridad Social, tenía esta acusación. ¿De dónde sale esto? Que las colegas ya tenían documentos tras documentos a los gerentes informándoles de que estábamos rehusando material. ¿Y qué pasó? Esto no sé cómo se filtra a la prensa y empieza a aparecer esto en primera plana.
Las enfermeras advirtieron sobre los riesgos. Las colegas habían abierto algunas pinzas, algunas agujas de Cushing. Este es el mango de una pinza laparoscópica y encontraron que habían residuos, ¿sí? Y todo esto se filtró a la prensa. Imaginen, fue algo pero tremendo. Trataban de identificar a la enfermera, le abrieron proceso administrativo por estar contra la institución. O sea, el sindicato por un lado, pedían una situación de sanción legal para la enfermera. Era el prestigio institucional el que estaba en juego. La enfermera quedaba como buena, otros la miraban como mala. O sea, era una situación bien especial, bien sui generis, que en realidad trajo mucha reacción a nivel social y a nivel institucional, ¿no? Entonces, aquí ellas mostraban pruebas de las pinzas, un endoclinch que abrieron y que estaba sucia al interior, estaba sucia, ¿no? ¿Y qué decía el decano del colegio médico? Pueden ocasionar procesos infecciosos. La autoridad de salud debe modificar esta disposición para evitar riesgos en la vida del paciente. ¿Y qué decía el gerente en esa época? Rehusamos ese material, pero lo esterilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué decía? El doctor tal, gerente del hospital, confirmó que en ese nosocomio se reutiliza material descartable formalmente desde el año pasado. Siempre se ha esterilizado. Pero aseguró que se hace bajo estrictos parámetros de esterilización recomendados por organismos internacionales. La reutilización de material descartable implica primero un protocolo de esterilización por cada producto y luego pruebas microbiológicas que certifiquen su desinfección. Tal vez se refería al vial del control biológico que tenemos, ¿no? Desconocimiento total, ¿no? Entonces, ¿cuánta implicancia tiene reprocesar un artículo descartable? ¿Por qué es que implica todo este riesgo que acá la misma autoridad no lo quería reconocer? Y luego de esto incluso hubieron sendos documentos en los cuales en febrero del 2011, en agosto del 2011, se creaba todo un protocolo de control de calidad del material descartable. Y era básicamente citar todos los pasos del proceso y no nos especificaba a nosotros cómo íbamos a tener el control de que si el material se había tenido una alteración funcional, si se mantenía la biocompatibilidad o no, ¿no? Entonces, eso no podíamos asegurarlo. Sin embargo, estableció este documento y nosotros como enfermeros nos reuníamos con los jefes de los servicios críticos, de sala de operaciones, hacíamos documentos tipo memorial firmado por todos ellos donde exponíamos los riesgos, una serie de inversión también de los colegas porque tenían que tener la asesoría legal, ¿no? Entonces era una situación bastante trabajosa, laboriosa. Finalmente, con tanta presión, se suspende temporalmente la aplicación de la resolución estatal. Había una resolución tal que decía reprocesen, y lo único que hacía era citar todas las etapas del proceso y que dice que nosotros teníamos la capacidad de asegurar con todo eso y lo que hacíamos rutinariamente, que el material reprocesado salía estéril. Los sustentos nuestros seguían siendo hasta que al final, en agosto del 2011, ya se resuelve suspender esa norma que decía que nosotros teníamos la capacidad de poder evaluar los descartables. Y empezó la nueva etapa del manejo de descartables en el Rebagliati. Les traigo esta experiencia y lo vamos a analizar también con el marco normativo y las experiencias externas, ¿ya? Entonces empiezan los dilemas, ¿no? ¿Está permitido el reuso de dispositivos médicos en nuestro país? ¿Hay norma que asegure eso? ¿Tenemos normas en nuestro país que nos digan reusa o no reusa? ¿O estamos sin normas? Solo hay normas internacionales. ¿O no hay tampoco internacionales? ¿Se realiza el reuso de dispositivos médicos de un solo uso en nuestros centros asistenciales? ¿Cuánto por ciento? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué sistemas de validación utilizamos para verificar la calidad del producto final? ¿Cuál es la probabilidad de causar un daño al paciente producto del reuso? ¿Qué normas infringiría quien lo realiza y quién sería el responsable? Esas son las preguntas que quedaban flotando. Son las preguntas que no podíamos resolver a ciencia cierta y que seguían siendo controversia y más aún de acuerdo al nivel de complejidad que podíamos estar hablando de nuestras instituciones de salud. De hecho que hay regulaciones. La principal regulación la tenía la FDA, en la cual establecía que si un establecimiento de salud decide reesterilizar y reusar artículos de un solo uso, debe garantizar la indemnidad del producto, la esterilidad, de tal manera que el agente esterilizante sea accesible a todos los lugares, a todos los accesos, y si hablamos del proceso de esterilización, tendríamos que empezar asegurando desde la limpieza, que sea de forma correcta. Tiene que asegurar la atoxicidad, quiere decir que no hay residuos tóxicos en el material, la biocompatibilidad y la funcionalidad. La biocompatibilidad, que a pesar de que hay un reuso, el material siga siendo compatible con el cuerpo humano. Aquí, por ejemplo, me trae a colación una situación que en una institución que trabajamos, que era una institución pediátrica, la enfermera de central dijo, no voy a reprocesar las sierras de traumatología,
las sierras oscilantes, que vienen con los perforadores oscilantes, ¿no? Los bollín, ¿no? Entonces ella dijo, no voy a reprocesar. Y la jefa quirúrgica le dijo, un ratito, ¿por qué no lo vas a reprocesar? Porque son descartables. ¿Qué dice el fabricante? Y pedimos al fabricante la información y el fabricante decía, se recomienda no reesterilizar. Incluso ponía una foto del original, que las puntas estaban así, y del de segundo uso, donde ya estaba un poco variado. Pero no decía tajantemente no se reprocesa, te decía se recomienda. Entonces la jefa quirúrgica decía, ahí dice se recomienda, no dice que no se puede reesterilizar. Llegó hasta la dirección y la dirección que dijo, son niños, sus huesos no están duros. Hay que ver cuántas veces. Entonces, ¿en qué momento validas la biocompatibilidad? La estás validando en el momento en que no cortó bien y el corte no es adecuado y está causando lesión. Sobre la función que está haciendo está causando lesión. Entonces, eso es la biocompatibilidad. ¿Cuánto se alteró y fue compatible con el cuerpo humano sin causarle daño en la misión que tiene el dispositivo para lo que fue creado? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucha controversia, por eso le digo, este tema es la cereza de la torta para cerrar nuestro capítulo de esterilización que hemos tenido estos días, porque nos pone el compromiso de ver más allá de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces, si no puedo asegurar esto, la FDA, ¿qué te dice? Si tú decides reesterilizar, tienes que asegurar esto. Si tú aseguras esto, reesteriliza. Y es más, hay toda una exigencia normativa también que tiene que ver con seguimiento del material reprocesado, ¿no? Remanufacturar es entregar un producto igual y con las mismas garantías de seguridad y efectividad que de fábrica se están dando, ¿no? Acá la responsabilidad que la FDA está estableciendo es que el fabricante y la compañía reprocesadora tienen requerimientos similares para la aprobación de los artículos y por lo tanto tienen responsabilidad similar. Una falla del artículo nuevo es responsabilidad del fabricante. Una falla del artículo reprocesado es responsabilidad del reprocesador. El reprocesador actualmente conocido está indicado en el paquete. Y esto ha evolucionado. Ahora en Estados Unidos hay instituciones reprocesadoras. Hay algunos que se dedican a reprocesar y va de la mano con toda una exigencia normativa, con toda una exigencia de seguimiento al dispositivo esterilizado, con todo un seguimiento al paciente que ha recibido un artículo reprocesado siendo descartable. Y hasta los mismos fabricantes están inmersos con las compañías que reprocesan para brindar todo un control de calidad, ¿no? Entonces imagínense cómo eso ha mejorado y se ha normado en Estados Unidos. Entonces miren, con toda esa exigencia todavía hay restricciones allá en ciertos artículos. Nosotros, ¿cómo estamos en ese aspecto? Si esa exigencia de control de calidad no estamos todavía a un porcentaje muy bajo, por no decir no lo tenemos. ¿Qué riesgos tenemos asociados al reuso? Bacteremias, reacciones pirógenas, reacciones anafilácticas, transmisión de enfermedades, toxicidad, problemas relacionados con la biocompatibilidad, alteraciones de la funcionalidad, iatrogenia por daño orgánico y falta de evidencia científica. Entonces nos vienen varias preguntas cuando hablamos de este tema. Decíamos dilema ético, entonces, o implicancia ética. ¿Qué implicancias éticas, legales y administrativas tiene el reproceso de un dispositivo médico de un solo uso? ¿Se puede garantizar la seguridad del paciente? Cuando yo decido rehusar, yo me convierto en responsable, yo jefe de central de esterilización, yo coordinador, yo técnico que estoy poniendo, participando en el proceso, también soy parte del equipo, pero quien responde finalmente es la jefa de central de esterilización, ¿cierto? Entonces, hablamos entonces de las responsabilidades del profesional cuando decide reesterilizar un descartable. Hay responsabilidad moral y ética y bioética, hay responsabilidad legal, penal y civil y hay responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de la responsabilidad moral, ética y bioética, hablamos que la bioética provee los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, así como al ambiente en que puedan darse las condiciones aceptables de la vida. Y nos habla de 4 principios básicos de la ética, 4 principios que debemos cumplir en el ejercicio de nuestra labor asistencial. ¿Cuáles son nuestros principios? Principio de autonomía o de libertad de las personas en sus opiniones y respeto a la voluntad del otro. ¿Tendrá autonomía la persona que recibe y respetaremos el principio de autonomía cuando le estamos dando a alguien un material que no sabe que es reprocesado? ¿Podrá decidir esa persona, sabes qué, si quiero, acepto porque de repente es el único, cuesta muy caro, de repente no le cubre el CIS, qué sé yo? Entonces, y ahora el CIS está cubriendo, ¿no? El CIS cubre lo descartable, es descartable y el CIS lo da, ¿no? Entonces imagínense la persona que en los lugares donde se reprocesa
están haciendo uso del derecho del principio de autonomía. Estamos cumpliendo el principio de beneficencia que nos dice es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. La no maleficencia, abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan dañar o perjudicar a otros. Y la justicia, la equidad en la distribución de los bienes, derecho a las mismas condiciones. Tenemos un reprocesado y tenemos un nuevo. ¿A quién le damos el uno y a quién le damos el otro? ¿Cómo estamos cumpliendo, si hablamos de responsabilidad ética y bioética, el principio de justicia? No, guárdame ese reprocesado que viene un recomendado. No, al revés, guárdame el nuevo que viene un recomendado. El reprocesado ya, ¿no? O si no, guárdame ese reprocesado que lo necesito en otro lado. O el estéril, perdón, el nuevo, ¿no? Entonces, hay mucho manejo, mucha controversia, porque acá también tiene que ver mucho costos, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad legal tiene dos aspectos, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal implica castigar a quien comete el daño. El objetivo no es reparar el daño, sino castigar al autor de la conducta con pena privativa de libertad o condena condicional, que es ir a firmar. ¿Estaríamos inmersos en estos delitos? Miren, acá estamos hablando de qué implica una responsabilidad y qué otra. La responsabilidad civil implica indemnización por daños y perjuicios, moral, personal, proyecto de vida y un pago de mayor cuantía. Miren, estas son las responsabilidades que podrían ser infringidas. ¿Estaríamos infringiendo al momento de realizar un reproceso? Analicemos. ¿Qué dice la responsabilidad legal? El Código Penal, en el capítulo Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, cita esto. La vida humana y la salud son bienes jurídicos principales y por lo tanto protegidos por la sociedad. Hablamos de la vida humana y la salud humana. Son protegidas por la Constitución, por las normas. ¿Qué nos habla de los delitos? Delito doloso, cuando existe la intención, la premeditación de causar daño. No es el caso nuestro. Delito culposo, miren, interesante. Cuando se produce el daño por parte del personal por no haber previsto el posible resultado antijurídico. ¿Qué quiere decir antijurídico? Que va contra la vida humana y la salud, ¿no? Pudiendo y debiendo preverlo o habiendo previsto, se confía sin fundamento. Entonces sí podríamos estar incumpliendo esto. Podríamos estar en este delito, porque estamos suponiendo, estamos asumiendo sin un fundamento que lo que estamos dando como estéril o como garantía de calidad de un material o de un dispositivo se está cumpliendo como tal. Descuido o ligereza o el error al actuar, como delitos negligentes o imprudentes, ¿no? Entonces, generalmente hablamos de homicidios culposos, lesiones culposas, exposición al peligro, abandono de personas en peligro y delitos contra la fe pública, que también traducen el delito culposo, ¿no? Hablamos de delito contra la fe pública, cuando una persona llega a una institución de salud, se le informa de lo que va a hacer y viene confiando en que se le va a dar lo mejor. Y si no tenemos el sustento de que le estamos dando lo mejor, porque el fabricante dijo es descartable y nosotros lo estamos reprocesando sin todo el control que algunas normativas externas o extranjeras sí exigen a lo que esté establecido para validar, entonces estaríamos de repente también pudiendo ser plausibles de este delito. Miren cuánta implicancia podría tener nuestra exposición al peligro, cuánta implicancia podría tener el manejar las cosas con la confianza y sin fundamento. Ese es el análisis que podría darse desde el punto de vista legal. Entonces, ¿hay una responsabilidad legal cuando estamos reprocesando un descartable? Sí la hay. Y hay una responsabilidad legal también porque decimos, ¿hay leyes específicas contra el reuso en el Perú? ¿Estaríamos incumpliendo algunas leyes? Ustedes me dicen que no hay leyes, ¿no? No tenemos leyes, entonces no hay problema, no estamos incumpliendo. Ahora, otra ley, cuando no tengo una ley marco, hay leyes internas en nuestras instituciones, como los manuales de procedimientos, los protocolos, las recomendaciones. En algún momento en nuestros manuales está considerado el reproceso de descartable, no lo tenemos. Por eso les hablaba antes de cuáles son los documentos de gestión clínica que debemos tener, y nos faltó uno. Hablábamos del MAPRO, hablábamos del MOF, y nos faltaba el manual de bioseguridad. Son los 3 documentos de gestión que debemos manejar, pero así, para responsabilidad legal también, ¿sí? Entonces, cuando incumplimos este manual porque no dice nada y lo estamos asumiendo bajo responsabilidad propia, entonces tenemos que asumir también la responsabilidad que contravenga ante eso. ¿Acepta el hospital esta responsabilidad? Porque cuando las papas queman, ¿no? ¿Qué dice? El hilo se rompe por el lado más débil, ¿no? Entonces ahí, ¿quién reprocesó? Pero yo soy, como les decía antes, soy dependiente de una institución. Director, usted me indicó, la jefa me pidió, siempre se ha hecho, pero tú eres el experto en central. ¿Por qué has reprocesado?
Pero tú sabías y no me dijiste. Ahí cuando las papas queman, nadie se hace responsable. Y funcionalmente, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? Al jefe de la central de esterilización. Entonces ni vuelta que darle, ahí no puedes quitarte esa responsabilidad porque la tienes que asumir, es inherente a tu cargo, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad legal, miren todo lo que implica. Acepte el hospital la responsabilidad, ya se han visto situaciones en las que simplemente pues al que le corresponde, ¿no? Si le corresponde, para eso cada uno tiene su responsabilidad también. Y también tenemos una responsabilidad administrativa, podemos tener denuncias ante Indecopi por petición de un servicio falto de idoneidad en la calidad de consumidor. El objetivo es preventivo y correctivo para evitar que se repitan hechos como los denunciados. Podemos tener denuncias al colegio de enfermeros, puede el hospital ser denunciado, o sea, acá tenemos ya la imagen, el impacto en relación a tu propio ser como profesional, ¿no? Entonces, ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo permitió? Entonces, seguimos con la pregunta. Entonces, la reutilización de dispositivos médicos. ¿Por qué ocurre? Es que no hay en el mercado. No existe en el mercado, es difícil de conseguir. Aquí, por ejemplo, estos trócares, ¿los han visto? ¿Los siguen viendo? Sí, ya no, qué bueno. ¿Algunos sí? Sí. En la clínica, una clínica que yo trabajo, por ejemplo, todavía los vemos y ya casi los estamos cambiando, pero algunos médicos no quieren. Dicen, no, yo prefiero este, más maniobrable, más manejable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dicen? No hay en el mercado. Tenemos estos. Se desarman completamente, se lavan completamente. Estos de acá los lavamos, los dejamos sobre una gasa para que termine de salir el agua, 2 lavadas, 3 lavadas, 4 lavadas, sopleteamos con aire, con agua, lo dejamos sobre la gasita y después un halo rosado, sigue saliendo sangre. Lo vuelves a lavar, lo vuelves a sumergir, sigue saliendo sangre. 2 días, 3 días, sigue saliendo sangre. No, o sea, es increíble cómo la dificultad para el lavado es tremenda y es el primer paso de nuestro proceso de esterilización. O sea, sí hay en el mercado, pero lo otro que nos dicen a veces no, pero el costo es caro, ¿no? Entonces, hay estudios de costos, tenemos estudios de costos en nuestras instituciones, el área de costo está involucrada, hay estudios de mercado, ¿no? Hay definitivamente aparatos que son o dispositivos que son muy complejos, que tienen mucho costo. ¿Cuánto es el costo de una infección intrahospitalaria? ¿Cuánto es el costo de esto versus esto? ¿Quién se responsabiliza de eso? ¿Cuánto decimos que cuesta un paciente infectado? ¿Cuánto cuesta un día en UCI? ¿Cuánto cuesta la antibioticoterapia que la cubre el SISCA, la cubre Salud? ¿No? Entonces son situaciones que decimos, no, es caro. ¿Hay estudios que sustenten eso? O sea, nos está faltando también. A veces quieren que hasta esterilicemos materiales que son básicos, que son baratos, los lápices de cauterio, las mascarillas de nebulización. ¿Cuánto cuesta una mascarilla de nebulización? ¿Cuánto cuesta un proceso de esterilización por baja temperatura? Los tubos de mayo, hay tubos descartables, hay tubos reprocesables. Esterilízame mi tubo de mayo, es un artículo semicrítico. Hay muchas controversias, miren cuánto nos falta todavía, tenemos para otro curso más. Pero en realidad son situaciones que nos ponen en controversia, ¿no? En la gestión. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Se puede garantizar la biocompatibilidad? Miren acá, les decía que la biocompatibilidad tiene que ver con qué amigable o qué adecuadamente es la relación del dispositivo con el cuerpo humano. Decíamos que todo lo que pueda ser de plástico, descartable o como no entra a alta temperatura, hay un método de esterilización. Aquí, por ejemplo, les traigo algo que dice el Manual de Desinfección de Chile en el año 2008. Un artículo esterilizado en rayos gamma, que son la mayoría de los dispositivos termolábiles, aunque ahorita el óxido de etileno también tiene mucha preponderancia. Un artículo esterilizado en rayos gamma no puede ser reesterilizado ni por rayos gamma ni en ningún otro método de esterilización que involucre otro químico, debido a que la radiación que se absorbe es acumulativa en el material. ¿Se acuerdan cuando hubo este problema de Chernobyl, en la que hubo una fuga de radiación? Eso está cerrado, porque a pesar que pasan los años, eso está ahí, es acumulado. Y hasta que se degrada, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, igual la radiación gamma que yo voy a poner sobre mi material es adecuada, no es nociva, pero cuando la voy a combinar con otros métodos de esterilización, miren lo que dice acá, no existe información que demuestre si esta condición o reacciones químicas entre la radiación absorbida y otros agentes como el óxido de etileno y el formaldehído puedan alterar el material. Y de repente esa alteración puede implicar una incompatibilidad con el ser humano.
Entonces, aquí nos dice todo lo de rayos gamma, entonces definitivamente no debe ser reprocesado, ni siquiera por rayos gamma. Es descartable. Y también, no entiendo. Y también, como les decía, la biocompatibilidad. Por ejemplo, hay reuso de balones intraórticos que prácticamente está desaparecido, gracias a Dios, en el que la variación de la capacidad de inflación, de inflarlo varía en relación al original en un 10% con cada reproceso. Hay catéteres de electrofisiología que se van también alterando. Hay desalineación de polímeros. Por ejemplo, era bastante frecuente que nos manden esterilizar los catéteres de hemodinámica. Entonces lo lavaban, todos los traían y ya habría que esterilizarlo. Hay estudios que nos demuestran que hay desalineación de los polímeros internamente dentro del lumen del catéter, ¿no? Y aquí en esta desalineación, aquí se acumulaba mucho más óxido de etileno, que el mismo proceso de esterilización, como ya lo vieron en el punto que correspondía, necesita un tiempo de aireación para asegurarte que no hay residuo tóxico. Aquí queda residuo tóxico, porque esa desalineación de los polímeros que conforman la luz interna hace que quede residuo que es difícil de sacar con el proceso convencional para el que está validada la esterilización de reprocesables. ¿Sí? Entonces aquí hay un riesgo, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos nosotros del proceso, del reproceso de un material, ¿qué hablamos? De todas las etapas. Así sea descartable, así sea lo abrí y lo volví a cerrar, ¿no? O se venció y esterilízamelo porque se venció, tiene que seguir todo un reproceso. Y en ese reproceso estamos yendo, si vamos desde la limpieza, estamos poniéndole temperatura, estamos poniéndole detergente enzimático, estamos poniéndole presión de vapor o presión de óxido de etileno, así sea mínima. O sea, son situaciones que van a agredir la característica inicial del material que no está diseñado para un reproceso. Entonces, ¿cómo aseguramos que esto no deje residuos o que no altere la funcionalidad del material o del dispositivo que estamos reprocesando? No está validado, el fabricante no nos ha asegurado eso, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, vamos, la norma, ¿qué dice la norma? ¿Tengo normas en mi país? Decimos que no tenemos norma, ¿no? ¿Existe una normativa específica? Sí existe. Esta norma incluso es del 2011. Esta norma en el 2011 se dio y es bien clara. En la ley 29459, ley de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios, en relación al reglamento para registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, que es lo que estamos hablando y que hemos visto la definición al inicio, y productos sanitarios, nos dice, artículo 139, dispositivos médicos de un solo uso. Los dispositivos médicos deben comercializarse de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante. Punto número 1. ¿Quién determina? El fabricante. Y autorizados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo que queda terminantemente prohibido el reuso de dispositivos médicos destinados por el fabricante para un solo uso. Hay norma nacional. Esta norma ya fue revisada. Hubo incluso, por ahí se filtró, ¿no, María Elena?, que una de las personas que estuvo en la revisión de la norma le insistían, ya pues doctor, por favor, mire, piensen en la necesidad de los pacientes, los costos, dele flexibilidad a esta norma. Y pues gracias a Dios, como es Dios le gusta esterilización también, este doctor que estaba inmerso en esta decisión es un doctor que llegó a nuestra especialidad porque maneja gestión, pero así, es un experto en gestión. Y él decía, yo vengo a enseñarle gestión, pero yo vengo a aprender de esterilización, porque yo no sé de esterilización. Y cuando empezó a manejar nuestros conceptos, le dio un giro al concepto de gestión que para nosotros fue muy productivo. Y este doctor estuvo allí y nos dijo, les voy a contar, yo le estoy contando en confianza, les voy a contar, he ido a la reunión y me han pedido, me han insistido que por favor le dé una flexibilidad a este punto de que no debe ser reprocesado. Y como yo ya conozco, porque ustedes me han enseñado, he dicho no, simplemente no, queda tal cual. Miren qué orgullo, qué gusto, ¿no? Que alguien se ponga la camiseta de esterilización y piense en el paciente y piense en la seguridad y piense en la calidad que le estamos dando a nuestros usuarios, ¿no? Entonces sí tenemos una norma, porque cuando empecé a hacer la pregunta y todos me movieron la cabeza en negativo, pero sí tenemos una norma, sí tenemos. Entonces esto también es importante para poder hacer nuestro sustento. Y bueno, le traigo esto en eSalud, por ejemplo. En eSalud nosotros tuvimos el año 2013, esto fue en el 2011, la norma que se da. Aquí la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, quien tiene que ver con la asistencia directa, estableció esto.
Es muy grato saludarlos a través de la presente. ¿A quienes se dirigía? A los gerentes, directores de redes, director del Instituto Cardiovascular y gerente del Centro de Salud Renal, que son las cabezas de todas las redes. Y dijo, ¿qué le dice? Es muy grato saludarlos a través de la presente y manifestarle que revisando el decreto supremo que hemos citado, que aprueba el reglamento que hemos mencionado, hacemos de conocimiento para su difusión en el ámbito de su responsabilidad que los centros asistenciales deben aplicar lo establecido en el artículo 139. Queda terminantemente prohibido el reuso de dispositivos médicos destinados. Cuando me vienen a mí con un artículo, aquí está la norma nacional y aquí está nuestra norma institucional. La gerente de prestaciones de salud ha dicho, ratifica lo que la norma nacional dice. Pero no, doctor, aquí hay una norma. Colega, aquí hay una norma. Veamos todo eso, ¿no? Entonces, como si tenemos el sustento normativo, ¿no? ¿Y qué más hay en apoyo a esto? Nosotros, como ya les comentaba ayer, tenemos nuestra asociación científica. Esta asociación científica lo que hace es, nuestra sociedad científica, regresé a mis tiempos en que yo era asociación científica. Ahora ya tenemos sociedad científica. Nuestra sociedad científica, la SOCIENE, Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización, está ratificando su posición ante el reproceso de material descartable. Aprueba o no aprueba, da sugerencias. Por eso les digo, entren a la página web, descarguen estas recomendaciones, son referenciales. Con eso, más lo que dice la norma, ustedes pueden ir y decir en esterilización, estamos ya estableciendo un marco normativo claramente y hay organismos o sociedades científicas que están ratificando, basadas en evidencias internacionales, ¿no? ¿Qué nos dice? En relación a los artículos de dispositivos médicos, cuando ustedes entran a la página web van a poder descargar esto y ahí hay al detalle definiciones específicas, hay conceptos actuales donde vamos a ver la responsabilidad de quién es, a dónde va a generar daño, pero finalmente lo que nos dice es esto. La Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización ante este contexto del reproceso, siendo nosotros los responsables de la conducción de las centrales de esterilización en el Perú y los responsables directos de sus procesos, no asumimos la responsabilidad del reproceso de dispositivos de un solo uso o de las políticas y procedimientos de la práctica de cualquier ajuste, en tanto no haya normativa o regulaciones que amparen dicha práctica en la que no solamente están involucrados las enfermeras de central, sino un grupo multidisciplinario de salud que puede evaluar factores de riesgo, control de infecciones, factores éticos y análisis de costos. Miren qué importante, cerró el círculo de todo lo que hemos hablado ahora. Hay una recomendación de una sociedad científica que tiene todo el peso técnico para poder decir cuál es la mejor práctica, ¿no? Entonces miren acá, interesante, podemos hacer uso de esto, está en la página que le responde, ¿no? Entonces eso se duplicó. Ahora nos vamos a ver cómo va a cambiar esto. Estamos acá viendo el futuro. ¿Está estéril, no está estéril? Un material que reproceso. El reproceso entonces implica una responsabilidad ética, técnica y legal. Yo no puedo asegurar que el material esté estéril o no esté estéril con una bola mágica, con una bola de cristal. Tengo que asegurarlo en forma eficiente, porque hay toda una responsabilidad si yo empiezo a autorizar eso. Y si ya le estoy autorizando, ¿qué hacemos? Entonces vamos a ver hasta el momento, con todo lo que les he contado desde el 2009 que salió en el comercio, he querido hacer hasta un resumen de las lecciones aprendidas. Documentar y dimensionar el problema de reuso. ¿Cuánto estamos reusando? ¿Qué estamos reusando? ¿De qué especialidades? Lo sabemos, no hemos medido eso. De repente también está pendiente a nivel global hacer un análisis nacional de cómo estamos con este tema. Se ha cambiado mucho. En Revaliati prácticamente ya no aceptamos reproceso. Hemos cambiado muchos dispositivos. Ahora me traen la fibra láser 360, la fibra láser 200 que transmite la imagen a través de una fibra que es, pero pequeñísima, un poco más gruesa que el cabello. Ahora, esa fibra, por ejemplo, tiene 10 reusos y dice que la propia máquina te da, cuando la conectas, te da en qué reuso va, en qué reproceso va, pero que al final, oftalmología me parece. La cosa es que este material ya venían de repente, nos decían, tiene tantos usos, al día siguiente nos cambiaban el número de usos, entonces ya empezamos a rotular el contenedor. A nosotros no nos van a engañar. Entonces hemos empezado a rotular el contenedor. Buscamos las estrategias porque tenemos que asegurar, no, pero al final al 10º uso ya se opaca, ya no da el mismo resultado, pero sabemos que a veces nuestras instituciones le sacan el impuesto al material, al insumo, al dispositivo, ¿no?
Articulación de objetivos en el manejo de dispositivos entre los servicios y central de esterilización. No tenemos que pelearnos. La enfermera de sala tiene que entender, o la enfermera del servicio que nos pide el reproceso de un descartable, que no es lo mejor para el paciente. Tenemos que convencerlos de eso. Disponer de fichas técnicas de los dispositivos médicos de un solo uso del fabricante. Esa es una lección aprendida. Deberíamos de bajar toda la información que el fabricante nos da. Conocer las especificaciones técnicas institucionales establecidas para la adquisición del dispositivo. Empoderamiento técnico del profesional de central de esterilización y el involucramiento del equipo de salud, como nos recomendaba en la norma en la recomendación de la SOCIENE, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales? Cada institución debe hacer un diagnóstico de su realidad local, crear un comité de reuso. Si quieren rehusar, crear un comité de reuso presidida por la dirección, con representantes de central de esterilización, la oficina de epidemiología, para que vea el índice de infecciones, si realmente hay un riesgo, farmacia, logística, para ver la disponibilidad del dispositivo, el cuerpo médico, el comité de ética. Todos ellos deberían hacer una calidad, nuestra calidad. Aquí debería estar calidad. Evaluar costos del reproceso, disponibilidad en el mercado y dispositivos reprocesables. Determinar, esto también nos falta, los costos. Determinar los mecanismos de validación de acuerdo a la normativa de referencia para los dispositivos que se reprocesarán. Diseñar un protocolo administrativo para solicitud y evaluación del reuso de dispositivos médicos, que sería ya pues en caso extremo de que se tenga que reprocesar un descartable. Y aplicar finalmente, si se da, el consentimiento informado para la autorización por el paciente, ¿no? Así como decimos, el paciente tiene que ser consciente de que está entrando en una cirugía y firma su consentimiento informado en relación a las probables complicaciones que podrían haber, igual deberíamos tener para un material, un dispositivo médico de un solo uso. Si no podemos aplicar todo esto, es recomendable no reprocesar, ¿no? Acá, por ejemplo, también me venía al recuerdo lo que escuchábamos en una charla cuando fui a Chile hace 2 años, me parece. La zona más al sur de Chile es un poco más inaccesible por la distancia, ¿no? Entonces, ahí a veces hacían el reproceso de descartable, implementaron unos formatos en el cual tenía tres observaciones, 3 opiniones. La opinión de la enfermera de esterilización, la cual pues decía no, daba su sustento, ¿no? Primero, la solicitud de quién pedía la esterilización y por qué lo pedía. Entonces ahí pedía la solicitud, ¿por qué? Porque el alto costo, porque no hay disponible en el mercado, etcétera. La segunda evaluación, esa era la solicitud. La segunda evaluación, la primera evaluación la hacía, o opinión técnica, lo hacía la enfermera de esterilización, quien daba todos los sustentos por lo cual no podía ser reprocesable, que no se podía lavar, no se podía desensamblar, que el fabricante no considera, que no tenemos sistemas de validación de la biocompatibilidad funcional, etcétera, etcétera. Conclusión, no es factible el reproceso. Y sobre ello ella hacía la responsabilidad en ese formato al director del hospital y al jefe de calidad, o en ese caso de epidemiología, ¿no? Entonces, a veces el médico decía que sí. Entonces era una controversia. Pero aplicando todo eso a la hora de la hora, ya no quieren firmar, porque saben toda la implicancia que tiene, y cuando ya tú le pones un papel, ya no empezaron a llegar más materiales para reprocesar descartables. O sea, cuando tú le empiezas a pedir una responsabilidad escrita, una responsabilidad formal, ya empiezas a ponerle un freno, porque ya están viendo a dónde está implicando eso. Porque ellos, sin ver todo esto, ya saben todo lo que implica un incumplimiento de algo que esté establecido. Retos que tenemos: internalizar el concepto de seguridad del paciente en el marco del uso de dispositivos médicos de un solo uso, reglamentar el uso de dispositivos médicos de un solo uso vencidos, mantener documentado el cumplimiento del no reuso de dispositivos y las situaciones que conlleven a excepciones a lo normado, implementar el consentimiento informado para el uso de dispositivos médicos en situaciones que lo ameriten, ¿no? A veces decimos, pero solo hay uno, no conseguimos, el costo, o de repente se agotó, no entró por logística y podemos reprocesar. Hay situaciones que de repente podrían ameritar, entonces se debería implementar un consentimiento y mantener documentado cuándo no voy a rehusar y las situaciones que conlleven a excepciones de lo normado. Y lo otro, el consentimiento informado del paciente. Establecer el marco central de las entidades reprocesadoras a nivel nacional, que ya esto va de repente a un ámbito mayor, dependiendo del marco normativo que se dé, y si en algún momento se llega a dar, tiene que darse bajo toda la exigencia que tenemos ya de la experiencia de otros lugares. Bien, hasta aquí entonces el tema. En realidad, como ven, el reproceso de dispositivos médicos es algo que ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo.
Tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo. Sé que la gestión de todo esto, con estos dos temas que estamos dando al final del curso, son retos que tenemos para la gestión. Son puntos controversiales que todavía están dándose, pero el cariño a la esterilización, el compromiso con nuestro paciente, creo que va a hacer que cada uno de nosotros desarrolle estrategias e interrelacionemos esas experiencias para ver cómo puede ser lo más productivo para que la gestión sea exitosa en el control de riesgo para nuestros pacientes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bien, creo que